homenaje sin dolor. Primero ocupó, fue rojo, ustedes saben. Cambio lo ocupó, se hubiera revolucionado, saben que se le llamó el rojo. A Simón II se le llamó el centauro de la técnica, si lo bautizamos nosotros. El pez rojo ya traía el bautizo por desde antes, por varios apodos, que lo de la vez. Y bueno, a nosotros nos pareció congruente con la obra de tratamiento de la vida de Simón II, bautizarlo, poner el apodo del centauro de la técnica, que realmente es un centauro de Simón II. En consecuencia, después, a la solicitud, la iniciativa de Dulce, de Caí y de otros compañeros, se decidió en este año, pues se cumplirían 100 años del nacimiento de Gilles, que nació en 1924, hacer un también 25. Pero es que mejor bueno, 25, hacer un homenaje a Gilles, que igual es un año. Y como siempre, les parece un poco injusto que todo el mundo habla de Deleuze, pero no habla de Guattari, siendo que Guattari es tan importante como Deleuze. Y aunque la fecha de Guattari es diferente, ¿no? 1930. Es 5 años más joven, pues me parece muy difícil hablar de uno sin el otro, aunque cada uno tiene su propio camino, ¿no? Hemos estado leyendo más recientemente todo el esfuerzo que hace Guattari por el lado de lo que después va a dar fruto en el socioanálisis o en la pedagogía institucional, ¿no? Que es muy importante para ustedes como pedagogos, como sociólogos de la educación, trabajar sobre el tema de la pedagogía institucional. Fue un poco hecho a un lado, ¿no? Porque se trabaja mucho en el avance, sobre todo en el avance cívico, es el análisis institucional, la psicología institucional, la psicología de la institución. Entonces, bueno, decidimos pues, hacer el homenaje a ambos, Guattari y Deleuze. No les hemos puesto ningún punto, ¿verdad? No sé cómo dirían a Deleuze, por ahí hay que averiguar cómo dirían a Guattari. Sabemos que durante muchos años trabajaron juntos, el cariño, el afecto, el reconocimiento intelectual que cada uno se tenía, y también después pues algunas diferencias que no, en muchos casos pues se dan, pero que realmente me pareció más fascinante Deleuze y Guattari para mí parece que tienen una palabra que lo define. La palabra es la diferencia. Me parece que es el concepto sobre el cual ellos giran de muchas maneras. Alguien dirá, no, profesor, esa no es la palabra, es la inmanencia, ¿no? Bueno, también la inmanencia. Alguien dirá, no, no es la inmanencia, es la desterritorialización, ¿no? Y bueno, también es la desterritorialización. O bueno, en fin, podemos ir tomando cada quien los conceptos. Lo que sí nos damos cuenta es que si no tratamos los conceptos, pues no podemos pensar, ¿no? Ana y yo recientemente hemos recuperado ahora en la conferencia que tuvimos en Brasil. Esta frase esta idea, esta frase, este pensamiento crítico de Deleuze y Guattari sobre la conciencia, que es un tema que nos recuerda a todos nosotros, particularmente a los sociólogos, aunque también a los pedagogos, pero más a los sociólogos, porque siempre el sociólogo, la sociología está como llamada a la conciencia social, la caso de la conciencia, ¿no? Por su vínculo con la política, por su vínculo con las clases sociales, con la conciencia colectiva, todos estos conceptos. Y decíamos que quizá un momento de elaboración, el problema de la conciencia es el pensamiento de Descartes, cuando dice pienso que no existe. Y evidentemente el pensar y la conciencia no son lo mismo, pero sí están asociados, ¿no? Depende de cómo tenemos. Una cosa es pensar y otra cosa es estar consciente.
Incluso la conciencia tiene diferentes niveles, yo puedo estar consciente de que estoy aquí, más no tener conciencia, no tener una conciencia limitada. Para Hegel existe esta división de la conciencia en sí y la conciencia para sí. Entonces, la conciencia para sí no es la inclusión de la conciencia histórico-social. Pero bueno, Descartes ya pienso, luego existo. Posteriormente vendrá Brentano y dirá: la conciencia siempre es conciencia real, ¿no? Entonces se da cuenta de eso. Para Descartes, la conciencia es conciencia de la conciencia. El pienso, el primero, digamos, y cuando pienso, siempre pienso, digamos. Es como una serpiente que se come la cola, ¿no? O sea, de lo único que podemos saber es de nuestra propia conciencia, de nuestro propio pensamiento. De lo otro, pues es ajeno, digamos. La filosofía y el pensamiento en general están llenos de estas concepciones, de muchas variantes, de muchas vertientes, ¿no? Que han sido llamadas, me parece a veces injustamente, idealistas, o que han metido todo en un mismo marco. Y viene de Brentano, que la conciencia siempre es conciencia de algo, como diciendo, no es conciencia de sí, es algo que no es conciencia. Y después me va a decir ya, no, la conciencia es algo. La pregunta que yo me hago, y no sé si la vamos a abordar en este encuentro, es ¿qué es ese algo que es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿No? ¿Qué es el pienso? Luego dan muchas salidas para pensar este tema, a partir de las prácticas discursivas, ¿no? Con su pragmaticismo también nos hace pensar en la conciencia de un humano pacífico, y de ese Guattari en muchos terrenos, ¿no? Pero bueno, con estas palabras yo quisiera, pues, que empecemos. No sé, Ana, quizá quiera decir algo también. Muy bienvenidas, bienvenidos todos a este encuentro, y de lo que se trata fundamentalmente es de debatir algunas de las ideas de Bueno, yo para ya darle la palabra a Eliezer, que es el primer moderador de este encuentro, de este homenaje, solamente decir que sin duda son como la biografía que hace François II de Deleuze y Guattari, son vidas cruzadas. Deleuze, dice Marco en esta biografía que ha leído, reconoce a Guattari a encontrar los diamantes y de descubrir los diamantes. Y muchas de las categorías, máquina deseante, quizás el rizoma, quizás el pliegue, quizás la diferencia y repetición, todas juntas, son categorías y modos de mirar de manera cruzada, desde los ojos de Deleuze, desde los ojos de Guattari. Nada más con esto termino, con esas vidas cruzadas. Lo que creo que debemos mucho a Guattari desde los ojos de Deleuze es esta parte que, siendo el activista, Guattari era un activista muy importante. Eso también le permitía tener como a flor de piel y una sensibilidad de una realidad concreta, o sea, pies en la tierra. Y cuando Deleuze invitaba a Guattari a sus clases, que además son muy divertidos, juntos son muy divertidos dando clase, cuando invitaba Deleuze a Guattari, siempre la petición que le hacía Deleuze a Guattari era cuestiones muy concretas de la realidad, de lo que ocurría en Brasil, lo que ocurría en otras partes del mundo, lo que ocurría en la política, lo que ocurría con la ideología, etcétera, ¿no? Y esas conversaciones que siempre tuvieron Deleuze y Guattari, como decía Marco, y por eso con Dulce y con Jai decidimos poner este homenaje, Deleuze y Guattari. Aunque es cierto que son 100 años, este año cumpliría 100 años Deleuze. El pensamiento de Deleuze es muy productivo, con los pies en la tierra, con el baño de realidad, diríamos con la conciencia, no sé si está bien dicho, bien del propio Guattari. Muchas gracias por estar aquí, pues que nos vaya muy bien. Adelante, Eliezer. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio con la primera mesa del homenaje 100 años de inmanencia.
titulada Deleuze y Guattari, una vida compartida. También queremos darle la bienvenida a que nos siguen en la transmisión en vivo en las páginas de Facebook y YouTube, en la página de Charla Técnica. En este homenaje y en esta primera mesa habrá 3 intervenciones. A cada uno de nuestros ponentes, nada más recordamos que por cuestión de tiempo, solo tendremos 10 minutos de su presentación, y al finalizar las 3 presentaciones, si algunos de los que se encuentran aquí de manera presencial o de manera virtual, realizar sus preguntas hacia los ponentes. También recordarles que de estas 3 mesas, la compañera Keria Espinosa nos va a comentar las 3 ponencias. Entonces comenzamos con la primera intervención, que es de Moisés Martínez, con la ponencia Rizoma, una categoría para pensar la madriguera del devenir. Moisés explora el rizoma como figura conceptual que permite pensar trayectorias no lineales ni jerárquicas, donde el pensamiento se desenvuelve y en ramificaciones múltiples como madrigueras subterráneas. Entonces, Moisés, te recuerdo, son 10 minutos, y en caso de que digamos que no se el tiempo, te voy a recordar cuando estés en el minuto 8. ¿Vale? Bueno, pues gracias. Comienzo. Mi ponencia se llama Rizoma, una categoría. Rizoma, una categoría para pensar la madriguera del devenir. Inicio. Gaeta Deleuze y Félix Guattari informaron una ruta singular. Deleuze posicionado en una vida académica plena, y mientras Guattari se centró en su trabajo teórico práctico en la clínica psiquiátrica de la ONU. Probablemente debido a dicha diferencia, su trabajo en conjunto posibilitó el surgimiento de un pensamiento inmanente al original. En este escenario de creación intelectual a 4 manos surge el concepto de rizoma. ¿Qué es un rizoma? ¿Es solo un concepto que permite interpretar la realidad desde el sujeto que lo utiliza? ¿Es la forma en que la compleja realidad se desarrolla? ¿O es una categoría que invita a ir más allá de la división clásica de la tradición occidental entre sujeto y objeto? El rizoma, por supuesto, es una clara referencia a un tipo de tallo que crece, por lo regular de manera subterránea, de forma horizontal, y que sirve a una planta para reproducirse. Sin embargo, es la inspiración al estudiar la obra de Franz Kafka la que los impulsó a elaborar su concepción de rizoma. Abro cita. ¿Cómo entrar en la obra de Kafka? Es un rizoma, una madriguera. El castillo tiene entradas múltiples, cuyas leyes de uso y de distribución no se conocen muy bien. El Hotel de América tiene múltiples puertas, principales y auxiliares. Se entra, pues, por cualquier extremo. Este principio de multiplicidad de las entradas posibles, portadoras de conexiones de las más diversas significaciones, esta elección del rizoma que crece de manera horizontal contra el árbol de ramificaciones jerárquicas. Cierro cita. Una madriguera como construcción subterránea de un animal para esconderse, defenderse de los depredadores y criar a su descendencia, suele tener diversos túneles de entrada y salida. No tiene un centro único, y los sujetos que no están familiarizados con ella se pueden perder fácilmente. Con base en dicha figura, que emana de su indagación filosófica literaria sobre lo kafkiano en la obra del literato checo, Deleuze y Guattari construyen el concepto rizoma, no como un modelo de la realidad, del mundo o de construcción de la verdad, sino como un concepto que invita de manera provocadora a pensar los entrecruces de las multiplicidades, el devenir de las líneas de flujo en su interacción y las diversas entradas y salidas. Todo esto lo lleva a afirmar que no existe nada más allá de las multiplicidades y la singularidad de las líneas que convergen y divergen. Ahora bien, Deleuze y Guattari siempre tuvieron una perspectiva crítica de la tradición filosófica y del pensamiento dominante de su tiempo, por lo que hay que preguntarse, ¿contra quién polemizaron ambos pensadores con su concepto rizoma? En primer lugar, con el estructuralismo, en todas sus variantes, y en segundo lugar, contra el psicoanálisis freudiano-lacaniano. Contra el estructuralismo, cuestionaron a través del rizoma su lógica arborescente, que dotaba de posiciones rígidas a los elementos que le integran, generando una imagen completamente objetiva y definida, en donde los sujetos se entendían como meras consecuciones de la estructura,
de lo uno que se hace 2, 3, 4. Con respecto al psicoanálisis, la crítica por medio del rizoma se dirigió a la centralidad del sujeto, el sujeto como poseedor del inconsciente, que subsume la totalidad en su particularidad, aprisiona el deseo en sí mismo, mientras la práctica psicoanalítica lo reintroduce a la familia. Es decir, desde la perspectiva psicoanalítica, la lógica arborescente es sustituida por la lógica de raicilla, la estructura por la parte o el elemento particular, posicionando al sujeto como el único agente que en su particularidad puede explicar el todo. Ante estos dos ángulos, el arborescente que remite a la estructura y el de raicilla que remite al sujeto, el rizoma como imagen de pensamiento, así definido por Deleuze, se establece bajo las siguientes características. Primera y segunda, un principio de conexión y uno de heterogeneidad. Cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro y debe serlo. Es decir, las conexiones se establecen como una marabunta que se nutre de la diferencia. Tercero, un principio de multiplicidad. Abro cita, solo cuando lo múltiple es tratado efectivamente como sustantivo, la multiplicidad deja de tener relación con lo uno, como sujeto o como objeto, como realidad natural o espiritual, como imagen y mundo. Cierro cita. Esto es, la multiplicidad solo se puede remitir a sí misma, a su plano de inmanencia y a la exterioridad para romper con la lógica objeto-sujeto. Cuarto, un principio de ruptura asignificante. Abro cita. Frente a los cortes excesivamente significantes que separan las estructuras o atraviesan una, cierro cita. O sea, el rizoma siempre puede ser interrumpido en cualquiera de sus partes, pero al no tener comienzo ni fin, vuelve a emerger a partir de tales o cuales líneas de fuga. Diluye, por tanto, cualquier dualismo o dicotomía significante. Quinto y sexto, un principio de cartografía y uno de calcomanía. Abro cita. Un rizoma no responde a ningún modelo estructural o generativo. Es ajeno a toda idea de eje genético, como también de estructura profunda. Cierro cita. A saber, el rizoma no genera imágenes del mundo, por lo que la cartomanía, que genera la estructura, no es el territorio. El rizoma propone un mapa que se opone a ese cálculo, elaborándolo a partir de una orientación a una experimentación que actúa entre las líneas y las exterioridades del devenir. El concepto de rizoma es, junto con el agenciamiento, la concepción teórica más general que Deleuze y Guattari crearon en su trabajo en conjunto, ya que, gracias a estas nociones, otros conceptos como cuerpos sin órganos, máquina, territorialización, desterritorialización, reterritorialización, etc., encuentran un fuerte asidero para generar un marco conceptual completo. La lógica rizomática se produce a partir de agenciamientos. Los autores plantean dos tipos de agenciamientos: los agenciamientos maquínicos de deseo, en los cuales los individuos solo son líneas de fuga y pura exterioridad, y los agenciamientos colectivos de anunciación, donde se dan procesos de flujo y reflujo, de líneas que divergen y convergen. La sociedad puede ser considerada uno más de estos agenciamientos, pero no parte de una dinámica de estructura o inmovilidad. Justamente los agenciamientos pueden involucrar humanos, animales, plantas, naturaleza, artificialidad, vida, muerte, etc. Multiplicidades, pues, que solo pueden ser entendibles desde la lógica rizomática. El rizoma se relaciona entonces como una concepción de fondo sustentada en la inmanencia y en el devenir. Para Deleuze y Guattari, las expresiones y las acciones en la tradición del pensamiento occidental siempre están planteadas a partir de fines externos o trascendentes a una determinada situación. La educación, por ejemplo, se plantea como un fin trascendente para formar personas de bien y o capaces. Otro ejemplo puede ser el de la salud, planteada como un proceso de perfeccionamiento. Los pensadores mencionan que las expresiones y las acciones deben ser analizadas desde su singularidad, es decir, desde las condiciones precisas en que éstas se desarrollan, ya que en su plano de inmanencia tienen un valor intrínseco, único y propio. Para finalizar, es necesario volver a preguntar a la pregunta de inicio: ¿qué es un rizoma? Deleuze y Guattari lo definen como, abro cita, un sistema centrado, no jerárquico y no significante, sin general, sin memoria organizadora o autómata central, definido solo por la circulación de estados.
100%. El rizoma se encuentra, como el devenir, permanentemente ubicado entre los acontecimientos, las emergencias y los estados provisionales. Tal como una meseta, aquí hago una cita sobre la definición de la meseta. La meseta es una región continua de intensidades que vibra sobre sí misma y que se desarrolla evitando cualquier orientación hacia un punto culminante o hacia un fin exterior. Y un rizoma está hecho de mesetas, por tanto, no está al principio ni al final, siempre está en medio. Gracias, Moisés. Le recuerdo a los asistentes que las preguntas que tengan hacia Moisés se realizarán al finalizar la tercera ponencia. Ahora le vamos a dar la palabra a Camila Arias con su ponencia cibernética, el devenir, control y rizoma, aproximaciones desde Deleuze y Guattari. Como resumen, Camila articula elementos del pensamiento de Wiener en la obra de Deleuze y de Guattari, proponiendo un análisis rizomático de la cibernética contemporánea y abriendo preguntas sobre el control, la pedagogía y la multiplicidad en entornos técnico-sociales. Camila, te doy la palabra. Cibernética en devenir, control y rizoma, aproximaciones desde Deleuze y Guattari. La cibernética, pensada y desarrollada por Norbert Wiener, se define como una teoría del control y la comunicación en sistemas animales y maquínicos. Su principio rector es la retroalimentación, entendida como un mecanismo destinado a reducir la entropía y mantener la estabilidad sistémica. Sin embargo, actualmente, especialmente en los campos de la inteligencia artificial y los sistemas distribuidos, la cibernética parece haber comenzado a operar más allá de sus funciones originales. Ya no solo regula, sino que genera, crea y produce líneas imprevistas. Es a partir de esa transformación que surge la pregunta que orienta esta participación. ¿Puede la cibernética, a pesar de su fundamento regulador, adquirir propiedades rizomáticas cuando se desarrolla en condiciones no lineales y descentralizadas? Considero que la cibernética, al menos particularmente en los sistemas de inteligencia artificial, redes distribuidas y algoritmos de autoaprendizaje, puede comenzar a operar según principios que Deleuze y Guattari identifican con el rizoma. La multiplicidad, la heterogeneidad, la ruptura asignificante y la cartografía. No se trata de confundir ambos sistemas, sino de sugerir que, bajo ciertos agenciamientos técnicos y sociales, el sistema cibernético se comporta rizomáticamente, generando conexiones no jerárquicas, procesos emergentes y devenires imprescindibles. Esta lectura implica indagar en las capacidades de la cibernética de devenir, de actuar como máquina abstracta y como ensamblaje que produce nuevas posibilidades de relación entre lo humano, lo técnico y lo viviente. Y más aún pensar qué implica esto para la pedagogía cuando nuestras máquinas ya no solo corrigen, sino que aprenden, improvisan y devienen. Para fundar esta lectura es imprescindible partir de la noción de rizoma, tal como la desarrollan Deleuze y Guattari en Mil Mesetas. Allí escriben, abro cita, un rizoma no cesaría de conectar eslabones semióticos, organizaciones de poder, circunstancias relacionadas con las artes, las ciencias, las luchas sociales. Un eslabón semiótico es como un tubérculo que aglutina actos muy diversos, lingüísticos, pero también perceptivos, miméticos, gestuales, cogitativos. No hay lengua en sí, ni universalidad del lenguaje. Tan solo hay un cúmulo de dialectos, de patois, de argots, de lenguas especiales. Hasta ahí Deleuze y Guattari. Esto nos permite considerar que la función esencial del rizoma no es ordenar, sino conectar, generar agenciamientos múltiples sin un centro rector, en los que lo semiótico, lo técnico y lo político no están divididos. Es decir, crear configuraciones dinámicas y provisionales que articulen múltiples elementos heterogéneos en una red de relaciones.
Así, si pensamos en los sistemas cibernéticos, por ejemplo, una red neuronal de aprendizaje profundo, observamos que estos no funcionan mediante una estructura jerárquica estricta, sino por medio de conexiones distribuidas, flujos de datos y reajustes internos que no siempre son previsibles y del todo controlables por los operadores humanos. Dicho de otro modo, la cibernética comienza a adquirir cualidades rizomáticas en tanto sus operaciones ya no responden exclusivamente a la lógica del control, sino a la de la emergencia, provocada por las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, que al operar bajo sistemas adaptativos, descentralizados y de autoaprendizaje, producen comportamientos no programados y trayectorias de acción no previstas. En este sentido, Deleuze y Guattari introducen otro principio del rizoma, la ruptura asignificante. A diferencia de las estructuras jerárquicas, el rizoma puede romperse en cualquier punto y continuar su crecimiento por otras líneas. Escriben, abro cita, un rizoma puede ser roto, interrumpido en cualquier parte, pero siempre recomienza según esta o aquella de sus líneas y según otras. Hay ruptura en el rizoma cada vez que de las líneas segmentarias surge bruscamente una línea de fuga, que también forma parte del rizoma. Esas líneas remiten constantemente unas a otras. La línea de fuga, lejos de ser una mera huida, constituye una vía de transformación intensiva que reconfigura las multiplicidades al conectarlas con otros agenciamientos heterogéneos, generando nuevas formas de existencia, de sentido y de devenir. Esto es observable en el comportamiento de ciertos sistemas algorítmicos avanzados. Una red que pierde parte de sus nodos puede reconfigurarse sin depender de un centro. Un algoritmo puede modificar su lógica operacional al interactuar con datos inesperados, generando nuevas trayectorias de acción. Esta propiedad de reconfiguración y ajuste no lineal puede ser leída como una manifestación del principio de ruptura significante, donde el sistema ya no solo ejecuta funciones, sino que deviene. Es decir, se transforma según su contacto con el exterior, como un rizoma que traza nuevas conexiones a partir de sus rupturas. Esta aproximación nos conduce a una dimensión clave del rizoma, su carácter de producción sin sujeto ni objeto. En Deleuze y Guattari, el rizoma no responde a estructuras fijas ni a categorías trascendentales, sino que emerge como un entramado inmanente de conexiones múltiples, sin principio ni finalidad, compuesto por flujos heterogéneos que se intersectan y transforman mutuamente. Aunque la cibernética formulada por Wiener se inscribe en una epistemología funcionalista, en su aplicación actual, especialmente en el contexto de la inteligencia artificial, evidencia una dinámica que la sitúa entre capas de organización, como operador transitorio que articula, redistribuye y reconfigura procesos. En este sentido, la cibernética no se presenta como un rizoma en sí, pero sí como algo que habita el entre funciones, entre formas, entre niveles de organización. Como escriben Deleuze y Guattari, un rizoma no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, interser, intermeso. Hasta ahí Deleuze y Guattari. Es justamente esta condición de intermeso la que aproxima la cibernética al rizoma, entendido como ese plano donde no hay totalidad de origen, sino agenciamientos dinámicos, tensiones persistentes y conexiones en devenir. De allí que su proximidad no sea conceptual, sino funcional. Su capacidad para articular lo viviente, lo técnico y lo informacional en redes abiertas la posiciona como un operador clave en las configuraciones rizomáticas del presente. Finalmente, es en el plano de la cartografía donde la cibernética puede ser reinterpretada desde Deleuze y Guattari. Un mapa, nos dicen, está totalmente orientado hacia una experimentación que actúa sobre lo real. El mapa no reproduce inconsciente cerrado sobre sí mismo, lo construye. Hasta ahí Deleuze y Guattari. La cartografía es así un método que no busca replicar un modelo preexistente, sino trazar nuevas conexiones posibles sobre un plano de inmanencia. Así lo dicen. Abrosita, muy distinto es el rizoma, mapa y no calco. Hacer el mapa y no el calco
La orquídea no reproduce el calco de la avispa, hace mapa con la avispa en el seno de un rizoma. El mapa es abierto, conectable en todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones. Cierro. Lo anterior resulta importante, pues si pensamos a la cibernética con esta característica, podríamos entenderla como un sistema que no se limita a replicar órdenes funcionales, sino que explora y transforma su medio mediante conexiones contingentes, abiertas y alterables. Una cibernética que se comporta como mapa y no como calco es aquella que, por ejemplo, permite que un sistema de inteligencia artificial aprenda no a repetir, sino a generar trayectorias genéricas de conocimiento, de lenguaje y conducta. La cibernética, como un sistema de control, puede en determinadas condiciones técnicas y epistémicas manifestar una lógica rizomática. Esto no implica que sea un rizoma, sino que sus procesos, particularmente en sistemas complejos, adaptativos y distribuidos, pueden inscribirse en un plano de inmanencia, donde se multiplican las conexiones, se traza lo nuevo y se abren líneas de fuga. Con lo anterior, podríamos pensar que cuando la tecnología deviene rizoma, deja de ser solamente un aparato de control y comienza a participar en la producción de sentido, de deseo y de nuevas formas de vida. Para cerrar e intentar responder a la pregunta, ¿qué implica esto para la pedagogía? Deleuze y Guattari nos señalan que el pensamiento no es arborescente, el cerebro no es una materia enraizada y ramificada. En realidad, el cerebro es más una hierba que un árbol. La memoria corta incluye el olvido como proceso. No se confunde con el instante, sino con el rizoma colectivo, temporal y nervioso. Hasta ahí Deleuze y Guattari. Esto nos permite trazar una implicación fundamental para la pedagogía. Si el pensamiento, como el cerebro, es rizomático, entonces educar no puede seguir fundado en estructuras jerárquicas, centralizadas o meramente reproductivas. Desde esta perspectiva, la pedagogía no puede seguir centrándose únicamente en una técnica de transmisión, el árbol raíz, sino que debe empezar a asumir el riesgo de cartografiar en lo que se despliega en el espesor de lo viviente, de lo técnico y de lo simbólico. Cuando las máquinas devienen, aprenden y generan conexiones propias, la pedagogía se vuelve una cuestión de agenciamientos con múltiples líneas de fuga, de cómo se configuran, tensionan y reconfiguran los modos de relación, de organización del saber, de afectación entre sistemas animales y maquínicos. Pensar desde la pedagogía este nuevo modo de existencia no es preguntarse cómo enseñar con máquinas, sino cómo pensar con ellas, cómo acompañar sus devenires, cómo leer en sus trayectorias nuevas formas de vida, de percepción y de sentido. En este marco, la pedagogía deviene una potencia de lectura del presente, una práctica que se inserta en los flujos rizomáticos de la época, no para ordenarlos, sino para seguirlos, amplificarlos, desviarlos y producir con ellos. Muchas gracias. Gracias, Camila. Finalmente, para cerrar esta mesa, nos expondrá Miguel Pérez la pregunta de Deleuze como devenir y producción de sentido en lo educativo. Aquí Miguel trabaja la pregunta como acto filosófico en devenir, que no busca una respuesta definitiva, sino que produce líneas de sentido abiertas en el campo educativo. Y entonces le doy la palabra a Miguel para finalizar con la mesa número 1. Bueno, a mí me gustaría empezar agradeciendo a los doctores, primeramente, por darnos el espacio, por hacernos la invitación a participar, a Dulce, a Jair y a todos los invitados, organizar las mesas, estuvieron ahí presentes, y por ejemplo, a nuestros compañeros que están en cuestiones técnicas y todo eso, ¿no? Me gustaría empezar como diciendo que tenía como duda de participar o no dentro de este homenaje, debido a que, bueno, incluso lo manejo en Conexia, no manejo muchos conceptos de Deleuze y Guattari, pero sí tengo como nociones o algunas ideas de estos filósofos, principalmente de Deleuze, y me gustaría pues, leerles mi ponencia, que generalmente
así como sucedió con Foucault y sucedió con este mundo, lo que intento es hablar como en primera persona, dentro de la tesis cultural y todo eso, pero cuando se trata de homenajes intento hablar como de mi experiencia que he tenido, ya sea con los conceptos o con los autores a los cuales está homenajeando, ¿no? Y señalo el por qué me gustaría homenajearlos. Pero bueno, me gustaría comenzar confesando la poca lectura y bases teóricas que tengo sobre el texto. Un autor tan amplio, complejo y inquietante. Sin embargo, también quiero mencionar la admiración y agradecimiento que le tengo con todo lo que he podido leer de su obra. El sentimiento que tengo hacia este pensador francés oscila entre la ignorancia y la riqueza conceptual que me ha otorgado dentro de mi práctica profesional. La relación que he tenido con la obra de este autor ha sido muchas veces de manera indirecta. Por ejemplo, mi primer acercamiento fue gracias a las inquietudes que tenía en la licenciatura sobre el pensamiento de Foucault en torno a lo pedagógico. Indagando en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, me encontré con el libro de Alteraciones Pedagógicas, Educación y Políticas de la Experiencia de Francisco Toral. Dentro de la primera parte de este libro, el autor hace referencia al lugar de donde piensa lo educativo en cada uno de sus artículos. Su lugar de ilustración los confiesa desde sus primeras páginas, se coloca entre Deleuze y Foucault. En este texto, entre el ir y venir de las principales nociones de cada autor en torno a lo educativo, lo que más me llamó la atención fueron las consideraciones y señalamientos que se hacían respecto a Deleuze. Una de las nociones de escenas más atractivas en el libro fue la pregunta, y es que tal como menciona el autor, apoyándose en Deleuze, ahora cita, antes de encontrar respuestas, lo importante es construir preguntas. Es cierto, ya sea en cualquier espacio de pensamiento o disciplina. Construir preguntas, saber plantearlas y colocarse críticamente en los problemas que se nos presentan es todo un arte que requiere compromiso, disciplina, de la atención, la escucha y la paciencia. Desde que leí este planteamiento sobre la pregunta, comprendí que en el ámbito pedagógico suele prevalecer una concepción de lo educativo que se le opone. Se asume en general lo educativo como un espacio de certezas, de respuestas fijas y de trayectos seguros. Según el sentido común, el arquetipo del pedagogo es el de un intelectual que trabaja con las infancias, mas no se comporta como ellas. El infante es quien pregunta, quien no sabe, quien aún no habla de manera articulada, mientras que el pedagogo aparece como aquel que responde, el que posee el saber, el que articula un logos en su habla. Incluso dentro del campo de la investigación, donde supuestamente el pedagogo trabaja con las preguntas, se tiene una relación particular con estas. Genera preguntas para tener respuestas y comunicarlas. Frente a este contexto, considero que Deleuze puede decir mucho a la pedagogía desde su noción de pregunta. Toda relación con el conocimiento, principalmente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, debería tener como un eje fundamental la pregunta, no tanto la respuesta. Por ejemplo, cuando leemos la obra de un autor, generalmente estamos en búsqueda de conceptos que apaciguen las dudas y problemas que tenemos en torno a un tema educativo, provocando que nuestra relación con el concepto se reduzca a las respuestas o las supuestas respuestas que damos. Sin embargo, para Deleuze, cita, la respuesta no suprime de ningún modo la pregunta ni la forma, y esta persiste a través de todas las respuestas. Cierro. En otras palabras, en todo concepto, o bien en toda mirada que vea el concepto como respuesta, habitan bloques de preguntas sin resolverse. Por lo tanto, parto de la idea de que en los conceptos no encontramos algo reconfortante como respuesta, sino la sombra de varias preguntas que, de manera implícita y a veces explícita, se presentan de forma inesperada, haciéndonos padecer un problema. La invitación de Deleuze radica en poner atención a las preguntas que habitan en ese concepto, así como a los bloques sensitivos y perceptivos que las utilizan. Con todo lo que hemos dicho hasta el momento, podemos señalar que la pregunta no esclarece, no necesariamente revela, no se reduce a abrir puertas cerradas que muestran el camino hacia la verdad. Por el contrario, la pregunta es una fuerza que desestabiliza desde un problema, y es que para nuestro pensador, abro cita, la pregunta se desarrolla en problemas y los problemas se envuelven en una pregunta fundamental. Cierro. De las tensiones y sobresaturaciones de los problemas y las preguntas que acontecen en nuestra existencia, se crean nuevos modos de pensar, es decir, nuevos sentidos. Pensar de otro modo, una tarea importante que debería ser realizada dentro de lo pedagógico, ya que construye espacio de interrogación que desnaturaliza y desfundamenta todo aquello que es considerado como real. Por lo tanto, la pregunta funciona como un operador que no indica una carencia, sino una sobresaturación con la posibilidad de creación de pensamiento.
Pero ¿en qué consiste pensar? ¿Y cuál es el papel de la pregunta en el pensamiento? Desde la filosofía de Deleuze y Guattari, dentro de su libro titulado ¿Qué es la filosofía? Pensar es crear conceptos, preceptos y afectos. Los conceptos son entendidos como nuevas maneras de leer la realidad desde los problemas y las preguntas que plantean. Para Deleuze, los conceptos no están esperando hechos y acabados, como cuerpos celestes. No hay firmamento para los conceptos, hay que inventarlos, fabricarlos o más bien crearlos. Cierro cita. Los conceptos no se definen por su claridad, su forma, su capacidad de dar respuesta, sino por la señalización de problemas y preguntas que siempre quedarán por replantearse. Los preceptos pueden ser entendidos como nuevas maneras de ver y escuchar lo que acontece. Los preceptos no son percepciones subjetivas de un ser específico, sino bloques de sensaciones materializadas en diversos modos con una independencia propia que altera y transforma a los indicados. Por último, los afectos son maneras de sentir aquello que en realidad y sus acontecimientos nos pasan. Para Deleuze y Spinoza, somos cuerpos capaces de afectar y ser afectados desde las posibilidades propias y desde la situación problemática donde nos encontramos. Los afectos son como fluidos que recorren cada uno de los elementos dentro de una situación problemática. Para ir cerrando, el pensamiento surge de la interacción de estos tres elementos, dando la posibilidad de la creación de nuevos sentidos y, por lo tanto, nuevos modos de existencia. Todos los sujetos somos un conjunto de preceptos y afectos que posibilitan lecturas de realidad que constantemente van modificándose. Nos permite definir. La pregunta fluye y nota de vida cada creación, cada reacción y cada padecimiento en la dinámica de esos tres elementos crea con ellos nuevas preguntas. Abro cita. Tal es el efecto del desafío al que emplaza la construcción de nuevas preguntas, activar el pensamiento, desbloquear las capacidades perceptivas, movilizar las intensidades afectivas. Sí, en el presente, aún es posible romper con la anestesia de lo pedagógico, siendo la pregunta una herramienta para lograrlo. Lo pedagógico podría pensar de otro modo, definir algo diferente de lo que es, dejando las respuestas, los caminos seguros y las certezas. Las pedagogías deberían procurar construir nuevos sentidos y nuevos modos de existencia desde las posibilidades de la pregunta en torno a lo educativo. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Con la participación de Miguel hemos concluido las tres intervenciones de esta primera mesa. Como parte de la actividad, Argelia Espinosa nos va a hacer un comentario de dichas intervenciones. Bueno, pues primero que nada también quiero agradecer a todos su presencia, a los ponentes. No quiero pasar por alto la presencia de Moisés, nuestro compañero que se integra hoy y que me gustó mucho su participación. Me pareció la mesa a mí muy enriquecedora, mucha variedad y profundidad en todas las intervenciones. En la primera participación de Moisés, me parece muy interesante que expongas la propuesta de Madriguera como imagen filosófica para entender la lógica rizomática. Todo esto pues por la multiplicidad de entradas. Por otro lado, la participación de Camila, su primer pregunta me parece algo muy retador y muy desafiante, porque nos permite tratar de comprender los sistemas contemporáneos basados en inteligencia artificial, no desde esta lógica de Norbert Wiener del control, sino desde esta perspectiva rizomática, porque de alguna manera esto de la cibernética de Norbert Wiener desborda lo que significa la inteligencia artificial actualmente. Entonces, pues a lo mejor si ahorita hay espacio para comentar, pues todos podríamos participar. Y por último, la aportación de Miguel sobre el quehacer de la pedagogía y la posibilidad de hacerse desde un lugar distinto, es decir, plantearse la educación no desde las respuestas obvias, sino desde las preguntas sabias, me parece muy interesante. Y bueno, la manera en la que pude articular sus tres participaciones fue a través del concepto de rizoma, que Deleuze y Guattari nos comparten con mucha bondad y yo podría decir que hasta de manera anárquica nos incitan a reflexionar en torno a la pedagogía, el pensamiento y la integración de la inteligencia artificial en la vida cotidiana.
En ese sentido, yo concluyo un poco con sus mesas que el rizoma no solo es una categoría teórica, sino una herramienta crítica que rompe con la lógica estructuralista y con la centralidad del sujeto. En ese sentido, realicé 3 preguntas para cada uno de los ponentes, pero, bueno, una para cada uno. Pero, pues, por supuesto que todos están integrados a intentar responderlas. La primera es para Moisés: ¿puede la rizomática ofrecer una ética propia y sobre qué se sostendría? Para Camila, ¿hasta qué punto estos comportamientos rizomáticos de los que nos hablas crecen sin un centro o sin una jerarquía fija? O sea, me pregunto por los grados de autonomía de cada uno de los diferentes sistemas basados en inteligencia artificial. Y por último, Miguel, ¿cómo creen que la noción, bueno, para todos también, cómo creen que la noción de rizoma podría enriquecer la idea de la pregunta como método o como fuerza creadora dentro de lo educativo? Entonces le paso la palabra al moderador por si alguien quiere participar, quiere decir algo, y pues los ponentes obviamente quieren responder. Gracias, Rafael. Antes de darle la palabra a cada uno de los ponentes, me gustaría también que se incorporaran otras preguntas de las personas que han asistido de manera presencial, igual si hay alguna pregunta en la transmisión en vivo de YouTube o Facebook que quieran incorporar a los ponentes para abrir el debate. Entonces tenemos 10 minutos, creo que es un tiempo considerable para la participación y el debate. No sé si alguien de aquí de manera presencial. Sí, de manera muy concreta, Moisés, esta idea de rizoma que tú rescatas, ¿podría o no vincularse con lo que hemos en alguna manera estado diciendo de que todo está conectado, pero no todo conecta con todo, ni tampoco todo conecta de la misma manera? ¿Esa sería una forma rizomática o no? En el rizoma las conexiones se dan de manera distinta, en fin, ¿qué piensas al respecto? Y para Camila, cuando tú hablas del sistema cibernético que se comporta rizomáticamente, tú lo afirmabas, un sistema cibernético se comporta rizomáticamente, y la cibernética no verla como un mapa, sino verla como un calco, algo así decías, ¿no? O así entendí. Y no sé, no era como, ni como un... que la cibernética verla como un mapa y no como un calco. Y yo me pregunto si la cibernética no es más, y sobre todo digamos la inteligencia artificial, no es ni calco ni mapa, sino más bien un territorio. Sí. Como también a Camila habla a todos, ¿no? Fundamentalmente, uno piensa cuando hablan de rizoma, que lo que tenemos en el cerebro es una gramínea, digamos, tenemos desdobladas quintotiles y no árboles. O sea, las gramíneas son eso, ¿no? Y los rizomas son gramíneas, ¿no? O sea, no hay un orden, entonces es a todo lado. Lo que tenemos en el cerebro no es un adolescente que tiene una raíz, crece, se crea. Sin embargo, lo que dijiste también me llama la atención, porque si algo identifica la pedagogía con la cibernética es su propósito de control de orden, ¿no? O sea, no sé si a la sociología, pero lo que respecta, así como los cubernautas, ¿no? Digamos, los que dirigen el barco, los que dirigen el timón, eso es la cibernética. La cibernética es intentar poner control sobre un mundo utópico, sobre un mundo caótico, que no es exactamente lo mismo, pero aún en ese caos podemos encontrar ciertas regularidades. Pues, no sé, me parece que hay. Luego dijiste, afirmadamente, criticando a Miguel, que su epistemología era funcionalista, hiciste pensar que me da Camila por funcionalismo, ¿no? Por el sentido de que a veces cuando alguien dice yo pienso, es cartesiano. Habla de funciones, es funcionalista, ¿no? Entonces, bueno, porque la razón epítetos, como decimos, es que es positivista, y ya con eso lo calificamos. O es estructuralista, y ya con eso sale como clave, y bueno, en general me pareció muy interesante toda la situación. Si gustan, podemos
podemos darle la palabra a los ponentes para después hacer otras preguntas y así entablar el diálogo y no solo nos centremos en el tiempo de las preguntas, ¿vale? Entonces le damos, no sé, de los ponentes que quieran participar y quieren preguntar. Pues bueno, sobre lo que comenta Argelia, yo creo que ellos son muy enfáticos en decir que el rizoma no es lo bueno y el estructuralismo lo representa lo malo. O sea, ellos plantean o proponen una perspectiva en donde van a conectar a partir del rizoma una producción de la realidad. Creo que también puedo estar un poco lo que comenta la doctora Ana María, porque no es que el rizoma sea la naturaleza, como va definiendo, sino tampoco nuestro pensamiento. Es más bien esta producción en conjunto. Y lo que comentabas de una ética, ellos comentan justamente que estas dicotomías o ambivalencias en el rizoma no aplican. Es decir, no es que haya algo bueno completamente ni malo completamente. Más bien el rizoma va a articular de tal manera en donde a partir de la ruptura significante se construyan nuevos significados y nuevos sentidos. También tiene una pelea muy fuerte con los significados como se tienen tradicionalmente a partir de una estructura. De hecho, en 1000 pesetas hay una crítica que le hacen a la estructura adolescente de Chomsky, no me recuerdo, sobre el lenguaje. Ellos plantean que hay tanta significación en nuestro mundo, que sometemos tanta significación a nuestro mundo, entonces todo lo que hagamos de significación, que en algún momento estas rupturas lo que posibilitan es líneas de fuga, proponen otras cosas. Entonces, yo pensaría la ética como algo más cercano más que de bien y mal, sería como algo más cercano a lo mejor a lo que plantean Foucault, el último Foucault, como algo que tiene que ver más con el individuo, con el individuo en cuanto a relación con los otros. Es decir, no una ética que va a partir de lo bueno y va a contrastar con lo malo. Y ya la segunda pregunta, lo que comentaba la doctora, yo creo que no todo está conectado con todo. Ellos son muy enfáticos en que el rizoma se produce. Lo dicen así, hay que hacer rizoma. No dicen, existe el rizoma, nosotros tenemos el rizoma. En ese aspecto yo creo que con los agenciamientos, esa relación entre agenciamiento y rizoma puede darnos en cómo se conectan algunas cosas y otras cosas no. Lo que sí son enfáticos es que los agenciamientos y el rizoma permiten generar ciertas conexiones en heterogeneidad entre lo humano, lo artificial, lo animal, y salir un poco de esta cuestión disciplinaria. Igual que Guattari trabaja el concepto de transversalidad, su práctica psiquiátrica lo usa como método en la clínica, en la voz. Respondiendo a la pregunta de la doctora Ana, yo no lo había pensado así, pero creo que sí es posible. Sin embargo, para tratar como de aglutinar la pregunta igual del profesor Marco, creo que son cosas que ya anticipaba, porque Deleuze y Guattari, justo como decía Moisés, no niega que haya arborescencias dentro del rizoma. Entonces, si pensamos a la cibernética de Wiener, desde el control y la comunicación, sobre todo que se alinean con la pedagogía en estas cuestiones disciplinarias, creo que sigue siendo posible, porque al final de cuentas lo rizomático no va a excluir lo arborescente que tendría la cibernética de Wiener, como por ejemplo lo que retoma de la fisiología, como la idea de la homeostasis. Entonces, creo que sigue siendo posible pensar a la cibernética con características rizomáticas, pero que no excluyen las lógicas del control y las lógicas de la comunicación o de la regulación, esa cuestión del feedback. Justo para tratar de amarrarla con la pregunta de Argelia, también creo que es muy precisa, justo porque hay como un límite y una ambigüedad en cómo funcionan o cómo se comportan los sistemas cibernéticos. Si bien la cibernética, dice mi texto, que comienza a comportarse rizomáticamente bajo ciertas condiciones específicas, sobre todo yo me siento en la inteligencia artificial, no quiere decir obvio o que dejo de un lado esta lógica de la homeostasis justo de la que se centra la cibernética de Wiener. Entonces no significa que estos sistemas hayan roto completamente con las lógicas de la jerarquía y de la centralidad.
Le damos la participación a Miguel y no sé si tu pregunta esté centrada más hacia Miguel para cerrar la participación con él. Sí, bueno, voy a intentar ser breve. La noción de rizoma, si partimos de la idea que el árbol viene principalmente del pensamiento de Aristóteles, en el cual las ramas y los frutos son las ciencias, el tronco la filosofía y la raíz de la metafísica, es como un pensamiento vertical, ¿no? En el cual el rizoma tiene como otra posibilidad de lectura. Esto, digamos, planteado dentro de lo que yo trabajé, podría hacer la pregunta como a esa herramienta que nos permite ir hacia el rizoma, es decir, como coincido con mis compañeros, no es tanto como negar la estructura vertical o algo así, sino señalar que hay fugas dentro de esa estructura vertical y en cuanto al conocimiento, al manejo de conceptos, a lo que yo me refiero es de que generalmente estamos acostumbrados a esa estructura vertical, el pedagogo que está arriba, el que sabe la verdad y todo eso, pero no vemos las fugas que hay, y esas fugas están llenas de preguntas, es decir, detrás de toda certeza, de toda respuesta, de todo concepto, hay fugas, hay preguntas, hay inseguridades, hay cosas que no muchas veces percibimos o queremos ver, sino que ahí está como la posibilidad de la pregunta en articulación con el rizoma. El rizoma, pues, pareciera ser como que es la sombra del árbol, o sea, no lo niega, pero sí nos ayuda a señalar las fugas que hay, tanto en todo proceso de conocimiento, en todo proceso de investigación y otras cuestiones. Gracias, Miguel. Por cuestiones de tiempo, la mesa número 1 ha concluido. Agradecemos profundamente a los ponentes, sabemos que es un trabajo que necesita de tiempo para su participación. También agradezco a Argelia, que nos comentó cada una de las intervenciones, igual a la doctora Navaja, al doctor Marco, por organizar este evento, ¿no? Sigue la mesa número 2 y para ello le voy a dar la palabra a Yasmín Callejas, quien va a moderar la mesa número 2. La mesa 2 se titula Cartografía de lesbianas, nuevos territorios de Sí, pues, de nuevo muchas gracias por el espacio y a nuestros compañeros por compartir sus ideas y por escuchar, por preguntar, por estar presentes. Va a comentar Mariana Altano, que igualmente es pedagoga, y bueno, yo como la moderadora, Yasmín Callejas, también tengo formación en pedagogía. El siguiente ponente es Eric, con ustedes la repetición como nuestro pedagógico. Hola, buenos días. Pues hoy voy a presentar mi trabajo, lo titulé como La repetición como noción pedagógica. Ya trabajándolo un poco más, se puede tratar como una noción también educativa. El objetivo de este trabajo es, en primera instancia, definir el concepto de repetición y de diferencia para el Deleuze y la relación e importancia que tienen estos conceptos en el ámbito educativo. Para Deleuze, la repetición debe distinguirse de la generalidad de varias maneras. Abro cita. La repetición como punto de vista se trata de una singularidad no intercambiable e insustituible que tiene en esencia un carácter irreemplazable y único. Los reflejos, los ecos, los dobles, las almas no pertenecen al campo de la semejanza o de la equivalencia. Y así como no hay sustitución posible entre gemelos, no existe la posibilidad de intercambiar la propia alma. Cierro cita. En la repetición nada es igual. La repetición como ejercicio en sí mismo es singular, irrepetible e irreemplazable. No existen las copias exactas, poseen siempre una particularidad o diferencia. De la repetición emana la singularidad. La repetición es la acción en sí misma, y esta puede ser cualquier acción. Por ejemplo, el hecho de pensar, de hablar, de sentir pueden ser considerados acciones que se repiten de diferentes formas porque todo va cambiando. La repetición no se trata de una automatización monótona, estática o fija, sino que la repetición es un ejercicio singular, no intercambiable.
Un ejemplo de esto es la forma en la que aprendimos el himno nacional. Lo repetimos una y otra vez. Y gracias a esta repetición y a la memoria, pues está en nosotros ese himno nacional. Sin embargo, la forma en la que lo repetimos no fue la misma, fue única, singular e irreemplazable. Así pues, de la singularidad puede emanar la diferencia. El día de hoy nos encontramos aquí presentando las ideas y los pensamientos de Deleuze de forma singular. El trabajo de cada uno es diferente porque nuestra forma de repetir su pensamiento fue singular. Lo que da cuenta de que se viven las mismas experiencias, pero en el ejercicio de la repetición no se experimentan los mismos pensamientos, emociones y resultados, pues estos son singulares por sí mismos. En palabras de Deleuze, ahora cita, repetir es comportarse, pero con respecto a algo único o similar, que no tiene semejante o equivalente. Nuestra interpretación individual del mundo es una forma de construir la realidad, siempre de manera singular y subjetiva, y se va cambiando o reafirmando con nuestras experiencias. La repetición implica que algo se produzca. Hablamos de una singularidad sin concepto previo o posterior, porque, como lo mencioné anteriormente, de la repetición emana la singularidad y también emana la diferencia. Supongamos que dos personas viven en distintos lugares, se conocen en una exposición de arte ante una pintura que refleja o representa un bosque. Uno de ellos opina que el color verde se ve muy real. Eso quiere decir que lo ve muy parecido al que ha visto en la naturaleza. El otro dice que le parece artificial, porque en su experiencia no ha visto esos tonos de verde en los bosques. Si ambos observadores siguen viendo los mismos bosques que conocen, seguirán entonces pensando y sintiendo de manera similar al respecto de esa pintura. Sin embargo, si se visitan en sus localidades, además de comprender lo que cada uno trataba de decir al principio, cuando se conocieron viendo la pintura, su visión del mundo se amplía. Ahora se pueden incluir en su conocimiento personal una sola experiencia no es la verdad absoluta, que la realidad no es única y que es singular, ya que depende de nuestros propios pensamientos, emociones y experiencias. Los sujetos del ejemplo, mediante el encuentro, han modificado su realidad interior, han aumentado su capacidad para relacionarse con la realidad exterior y con los demás. Menciona Deleuze, abro cita. Y tal vez esta repetición como conducta externa se hace eco por su cuenta de una vibración interior en lo singular que la anima. La repetición es una representación de algo interior, algo único, singular e irrepetible. De la repetición, como lo he mencionado anteriormente, emana la singularidad. Nietzsche consideraba que la vida es una obra de arte y que el ser humano es su propio artista. Pero cuando Nietzsche dijo esto, lo dijo desde su propia singularidad, porque no hay algo que diga que es eso, como una obra de arte. Bueno, la vida como una obra de arte. Es decir, hacer de la vida una obra de arte tiene un carácter único y singular. Lo único es la forma de pensar, y lo singular es la forma de actuar o de comportarse. Se hace posible entonces marcar la diferencia en el ejercicio de la repetición como una acción constante y permanente. La repetición es un reflejo interior, un deseo interno que debe diferenciarse de lo externo. La diferencia se encuentra en el interior y es posible gracias a la repetición y a la singularidad de nuestro corazón. Abro cita. Dice Deleuze, la cabeza es el órgano de los intercambios, pero el corazón el órgano amoroso de la repetición.
Es cierto que la repetición le concierne también a la cabeza, pero precisamente por ser su terror o paradoja. Cierro cita. Si bien el origen de la repetición pueda hallarse en el corazón, es inseparable de la cabeza en la que medida que ésta contribuye a que la generalidad pueda ser intercambiada. Asimismo, reconoce el momento oportuno de suscitar la repetición siguiendo la singularidad del interior. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Aprobarla, porque todavía tenemos tiempo para que haya un tiempo de paso para la discusión de la última mesa. Paso la voz a Andrea. Vamos a dar la bienvenida a la última mesa titulada La estética como máquina de pensar, que está compuesta por Esteban Espino, Frida Aguilera como ponente, Aldana Moreno como comentadora y Giovanna Esparza como moderadora. Vamos a seguir la misma dinámica de la mesa 1, entonces primero le voy a dar la palabra a Dulce, después Frida, y finalizamos con los comentarios de Aldana. Entonces, comienza Dulce con su texto, bueno, su presentación, Potencias Educativas para la Educación para el y el Pensamiento, apuntes desde Deleuze. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos, de verdad que nos hicieron una grata sorpresa mía ahí que quisieran participar, que se animaran a hacerlo. Para dar un poco de contexto sobre el evento, escribimos juntas un pequeño párrafo sobre un diario de París que anuncia de una manera un poco catastrófica el suicidio de Deleuze el 5 de noviembre del 95. Y bueno, sobre París, el 5 de noviembre se escribió con el sabor de la tragedia, de la pérdida, de la incertidumbre. Entre estudiantes y amigos ya existía temor por la enfermedad de Deleuze, lo respiraba con dificultad y con ayuda del tanque de oxígeno. Esa mañana, como escribe el diario, se decidió, levantó el vuelo en una caída rara y sublime, llegando a igualarse el acontecimiento de la muerte, conservando en él toda su trágica ambigüedad. Y recuperamos una cita que fue desde La Ignorancia de una vida, que es el último texto que escribió Deleuze. La muerte es a la vez lo que está en una relación extrema o definitiva conmigo y con mi cuerpo, lo que está fundado en mí, pero también lo que no tiene relación conmigo, lo incorporal y lo infinitivo, lo impersonal, lo que está fundado solo en sí mismo, devenir digno de lo que nos llega, decir sí a la muerte por amor a la vida. Toda la filosofía de Deleuze era una afirmación de la vida, una pregunta por ella, una manera de insistir en pensar de otro modo o simplemente de ver. Y bueno, eso fue lo que escribimos en conjunto con Mike para el evento. Y voy a pasar con una breve lectura de mi texto, que es un poco a manera de resumen lo que trabajé de Deleuze en mi tesis de licenciatura. Y empiezo con la idea de potencia, que así titulé a este texto, Potencias Educativas, porque la idea de potencia en Deleuze me parece cercana a todo lo educativo, como ya mencionaba Miguel, pues se refiere a la capacidad de ser afectado y de afectar, de crear, de devenir y de transformar, a través de la pregunta que se hace desde Spinoza: ¿qué puede un cuerpo? ¿Qué puedes en virtud de tu potencia? Es la cantidad de potencia lo que distingue a un ser de otro. Y bueno, ahí explico también que una de las principales razones por las cuales me interesó la lectura de Deleuze es porque este encuentra en la imagen movimiento y en la imagen tiempo que los procedimientos técnicos y estéticos en ambas muestran una potencia espiritual del cine, que a mí me permitió superar la idea del cine como herramienta para la enseñanza. En su lugar, le señala cómo el cine le permitió al hombre superar los límites de la percepción y que encontró en las imágenes una nueva forma de pensamiento. La primera definición que encontré en los estudios sobre el cine de Deleuze es que el cine constituye el sistema que reproduce el movimiento en función del movimiento cualquiera, es decir, en función de instantes equidistantes elegidos de tal manera que dan la impresión de continuidad. Esto a partir de un experimento que se hizo en 1878, que creo que se llama El Caballo de Malkovich, me parece que es una serie de fotografías que me parece que son 24 fotogramas, que si las coges al mismo tiempo da la impresión de que el caballo despega las patas del suelo mientras va corriendo. Esos fueron uno de los principales, porque Deleuze habla de este linaje técnico del cine, ¿no? De cómo fueron, que también comparte Cira con su mundo, en cómo fueron los linajes técnicos
tanto la fotografía, los sistemas de proyección, fueron como los herederos del cine. Y bueno, el movimiento se refiere a una traslación en el espacio. El movimiento siempre permite un cambio. De acuerdo con Deleuze, el movimiento no se le añade a la imagen. No hay imagen y después viene el movimiento artificialmente, como lo menciona Bergson. Lo presentado por el cine no es una imagen a la cual se le añadiría movimiento, sino que es una imagen-movimiento. El acto de creación del cine es haber inventado la imagen-movimiento. Bueno, aquí cabe señalar que no es que Deleuze critique de una manera despectiva todo lo que Bergson refiere a los estudios que hace sobre el movimiento, sino nos trata de explicar que Bergson escribe la evolución creadora y materia y memoria en un momento en el que apenas estaba conociendo el cine. Bueno, después también es importante señalar, o lo primero con lo que empecé este capítulo de mi tesis, es que los estudios sobre cine no pretenden hacer una historia del cine, sino de situar al lector en precisamente esta taxonomía de las imágenes que hace Bergson a través de las tesis del movimiento. A mí lo que también me parece muy importante es cómo Bergson menciona que el cine es como un órgano que tiene la nueva realidad, que este órgano es algo que constantemente se debe perfeccionar y que sí, después, cuando está primero el cine mudo y que después llega el sonido, encontramos, Deleuze menciona cómo se empieza a perfeccionar. Y bueno, al hablar de una imagen-tiempo, Deleuze plantea que las características y condiciones de las imágenes móviles del cine son capaces de proporcionar una presentación directa del tiempo, es decir, lo que entendemos como duración. La duración es lo que permite observar el cambio del movimiento. A diferencia de la imagen-movimiento, el cine, en la imagen-tiempo, se va a caracterizar por invertir el rol entre el espectador y el personaje, suceso que fue muy notorio con el cine de acción, de tal manera que el personaje del film se convierte en un tipo de espectador. Y siempre tuve como esta pregunta de si existía una pedagogía de la imagen, si se podría partir hacia una pedagogía. Y a mí me llamó mucho la atención cuando dice Deleuze que si en una imagen vemos muy pocas cosas es que no sabemos leerla bien, principalmente porque las imágenes nunca dejan de actuar y de reaccionar unas sobre otras, de producir y de consumir. Existe un intervalo entre la acción de una imagen y la reacción ejecutada en el espectador. Esto es el poder de la percepción. Percibir es extraer de la imagen lo que nos interesa. Deleuze decía que en la actualidad estamos tan llenos de imágenes que ya no las vemos por sí mismas. Por ejemplo, en comparación con la época de la cámara fija, el cuadro se define por un punto de vista único y formal, que es el del espectador. La imagen cinematográfica es siempre individual, pues la pantalla como cuadro de cuadros da una medida común a lo que no le tiene. El cuadro es lo que establece lo que dice que es la territorialización de la imagen. Y bueno, en este sentido pedagógico, la imagen visual tiene una función legible más allá de una función visible, entendiendo que la única conciencia cinematográfica no nada más somos los espectadores ni los protagonistas de la película, sino también todo lo que tiene que ver con lo técnico. También la cámara, sobre todo, que menciona que la cámara a veces es humana y a veces le damos un aspecto sobrehumano. Después, cuando pasamos al estudio de las imágenes y el tiempo, dice que en la imagen-tiempo los elementos visuales y sonoros de la imagen permiten que pueda ser leída, no menos que vista. Es por ello que debe ser tanto legible como visible. Citando a Deleuze, para el ojo del vidente como para el del adivino, el cine va a constituir una analítica de la imagen, implicando una nueva concepción del guión técnico, toda una pedagogía que se ejercerá de distintas maneras. Hasta aquí podemos decir que la imagen-tiempo es lo que es la imagen del cine pensante. También es pertinente aclarar que, de acuerdo con Deleuze, la imagen en movimiento puede ser perfecta, pero sigue siendo estática si no está inyectada por el tiempo, que se introduce en ella mediante el montaje. El movimiento es lo que le permitía al plano fluir. Y a lo largo de los estudios de cine sí ve a estos inventores, a estos grandes directores como pedagogos del cine. Principalmente porque dice que el cine va a constituir una analítica de la imagen, implicando una nueva concepción del guión técnico. Toda una pedagogía que se ejerce de diferentes maneras. Lo ve desde los directores japoneses, como en los italianos, en todo lo que tiene que ver con la nueva ola de los franceses.
También menciona que una construcción arqueológica, casi en el sentido de Foucault, es un método que precisamente hereda Godard, que se convertirá en la base de su propia pedagogía, de lo que dice que hasta los propios directores tenían la capacidad de hacer toda una didáctica del cine. No voy a hablar en específico de películas primero por el tiempo, porque creo que no es para el director, no es un poco irrespetuoso hablar de películas, de spoilear las películas que no han visto. Bueno, dice, en el cine moderno la imagen visual adquiere una nueva estética, de bien elegible por su cuenta, tomando una potencia que no existía ordinariamente por el cine mudo, mientras que en el acto de habla ha pasado a otra parte, tomando una potencia que no existía en el primer estadio del parlamento. Y finalmente, ya para cerrar, las potencias educativas que encontré, tanto conectándolo y coincidiendo con Simón Don, es que entre la imagen movimiento y la imagen tiempo hay muchas transiciones posibles. Son pasajes casi imperceptibles incluso mismos. Tampoco se puede decir que una de ellas sea mejor que la otra, más bella o más profunda. Y también pone en tela si los cineastas o los inventores del cine siguen las teorías que se han escrito sobre todos estos movimientos o sobre estas corrientes de cine. Y ya para finalizar dice, hay quienes ponen en duda la utilidad de los libros teóricos sobre el cine, particularmente hoy porque no es buena la época. Godard se complace en recordar que cuando los que serían los futuros autores de la nueva ola no escribían sobre el cine, no hacían una teoría de cine, sino que escribir era ya su manera de ser teóricos. La teoría no es algo que se hace como es el objeto. Para muchas personas la filosofía es algo que no se hace, sino que existe ya hecha en un cielo fabricado. Sin embargo, también la teoría filosófica es una práctica, lo mismo que el objeto. Y para finalizar, la teoría del cine no trata sobre el cine, sino sobre los conceptos del cine, que no son menos prácticos, efectivos o existentes del cine mismo. Los grandes autores del cine son como los grandes pintores o los grandes músicos. Nadie habla mejor que ellos de lo que hacen. Ahora le voy a dar la palabra a nuestra compañera Diana, que va a apoyar con la lectura de su texto Soledad y Vacío, la creatividad de la educación. Gracias, ahora me toca dar voz al texto de mi compañera Frida. Se titula Ceroidad y Vacío, la creatividad en la educación. Si hubo un punto de convergencia entre Gilles Deleuze y Charles Peirce, más allá del rescate del primero a la teoría de signos impulsada por el segundo, durante sus textos, la imagen movimiento, estudios sobre el cine 1, la imagen tiempo, estudios sobre el cine 2. Es la importancia que ocupa la creatividad en la vida humana. Se habla de creación y resistencia en singularidades múltiples para Deleuze, mientras que para Peirce, de manera más discreta, se habla de una forma de expresar la subjetividad de los humanos durante su andar por el mundo. En ambas perspectivas, la diferencia podrían ser claramente apreciadas. Sin embargo, este texto no se centrará en esas diferencias, sino que atenderá el núcleo del asunto, mismo que se considera permanece intacto. Y con esto, a lo que se busca hacer referencia es a la creatividad sostenida como potencia, o bien como la posibilidad de algo nuevo, la cual surge entre el sentimiento y la idea. Lo que a continuación pone sobre la mesa la pregunta, cuando hablamos de potencia, ¿se habla de potencia desmedida? ¿O bien, acaso hay límites a la creatividad? Se dará comienzo aclarando que este texto pretende ser un trabajo de conciliación entre el concepto deleuziano de ceroidad y el concepto peirciano de vacío, los cuales en apariencia podrían hacer eco a lo mismo, es decir, hablar sobre el espacio de posibilidad para la creación y con ello los límites de la creatividad. Sin embargo, ¿es de esta manera? Por un lado, encontramos el concepto de ceroidad propuesto por Deleuze en su libro La imagen tiempo. Estudios sobre el cine 2, de mano del concepto imagen-percepción, sobre los cuales dice, abro cita. En el estudio precedente veíamos a la
primeridad, la segundaridad y la terceridad correspondían a la imagen-afección, a la imagen-acción y a la imagen-relación. Pero las tres se deducen de la imagen-movimiento como materia, no bien se relaciona con el intervalo de movimiento. Ahora bien, esta deducción solo es posible si se postula primeramente una imagen-percepción. La imagen-percepción será, pues, como un grado cero a la deducción que se opera en una función de la imagen-movimiento. Habrá una ceroidad anterior a la primeridad de Peirce. Hasta aquí Deleuze. Al hablar de imagen-percepción, Deleuze puntualiza que la percepción es idéntica a toda imagen en la medida en que todas las imágenes actúan y reaccionan unas sobre otras, sobre todas sus caras y en todas sus partes. Aquí cierro cita. Sin embargo, la imagen-percepción en donde se halla la ceroidad posee un elemento indispensable que es la vinculación con un intervalo temporal. Asistiendo a Camargo Flores, a la imagen-percepción que Deleuze hace referencia es aquella en donde la imagen está inmóvil, pero sin que esta inmovilización la desvincule de la continuidad en la que está inserta, a diferencia de la imagen-movimiento en donde la imagen está activa en esta continuidad. Por supuesto, ya nombrar la ceroidad generó diversas respuestas por los estudios de Peirce. En primer lugar, debido a la claridad de la estructura de su pensamiento, en donde anterior a la primeridad, segundidad y terceridad existe un cero, pero no como lo entiende Deleuze. Para Peirce, anterior a todo está la nada, o bien el cero absoluto. Al respecto de esta nada expuesta por Peirce y que es recuperada en algunos parágrafos de los College Papers, publicados en 1944, se habla de una nada criminal que él explica funciona como la nada de no haber nacido. Distinción muy importante al contraponerla con la nada de la muerte, que requiere de la información de una primeridad y una segundidad. Asimismo, esta nada terminal corresponde a una naturaleza caótica, que lejos de ser negativa, expresa la posibilidad por sí misma, sin concretarse en algún espacio. Pero, ¿cómo se pasa de esta posibilidad absoluta a la posibilidad concreta? Bien, según el pensamiento del filósofo americano, la posibilidad se concreta al negar la nada criminal, dando cabida a una nada concreta, o en otras palabras, al conjunto vacío. Este vacío, entonces, corresponde a una posibilidad concreta en donde hay algo posible de ser llenado, sin que aún no sea, lo que se traduce en un espacio delimitado semióticamente, lo cual lo hace más similar a la seguridad propuesta por Deleuze. Indagar más al respecto de la seguridad y su cabida en el pensamiento peirciano sería un trabajo extenso que no corresponde al interés inmediato de este texto, y se considera que ya se han dado los elementos necesarios para resolver la pregunta inicial. ¿Hay límites en la creatividad o se trata de potencia desmedida? Tanto para Deleuze como para Peirce, se concluye que la creatividad es un acto que surge en el bordeamiento de los límites en un espacio dado, o remitiendo a Peirce en los límites del vacío que pudiera ser tomado como un coqueteo con la nada. Por supuesto, sería incorrecto conceder en su totalidad que la creatividad tenga límites, pero igual de incorrecto sería el conceder que no los tenga. No obstante, forzarlos podría resultar en un apresamiento del signo y del sujeto, o bien de la imagen y el mundo, y no forzarlos podría tener los mismos resultados. Ahora bien, ¿qué ocurre en un caso tan puntual como lo es la educación, y muy específicamente en la educación escolar, donde la creatividad aparentemente no forma parte de los contenidos en sí? Este es un dilema que ha surgido entre algunos pragmatistas como la doctora Sara Barrera, quienes buscan resolver o al menos dar una pista a las preguntas: ¿se puede educar la creatividad o hablamos de educar creativamente? Para cerrar esta participación, que no pretende brindar respuestas totales ni conclusiones, sino que pretende abordar un concepto en común entre dos autores, creemos que la creatividad es una actividad más que una cualidad, de ello que requiere ser ejercitada. Y este ejercicio puede encontrar cabida cuando se educa creativamente, fortaleciendo así la posibilidad de la posibilidad, elemento que Deleuze y Peirce, aún con sus importantes diferencias, concebían era potencia del humano, un chispazo entre la inmanencia. Gracias, Dani, por dar voz a las palabras de Frida, al texto de Frida. Y ahora, bueno, mi compañera Lara como presentadora y yo como moderadora presentamos
planteamos algunas preguntas a nuestros ponentes. Igual son breves, vamos a dejar tiempo para el diálogo con el público, pero queríamos, la primera pregunta es, considerando la presentación de Frida, donde se plantea la creatividad como una potencia y como la posibilidad de algo nuevo, como una actividad más que una cualidad que requiere ser ejercitada, y la presentación de Dulce, ¿el cine permitiría ejercitar la creatividad o la creatividad se puede ejercitar desde el cine, desde ese lugar del espectador que nos comentaba Dulce? Y le doy la palabra a mi compañera Andara para la segunda pregunta. En cuanto al trabajo de Dulce, comentaba sobre que la máquina se vuelve este órgano, también haciendo una relación con el texto de Frida, hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué lugar tiene la repetición en el proceso de aprender a leer imagen y en la pedagogía de la imagen? ¿Y qué lugar tiene la repetición en el ejercicio de la creatividad? Última pregunta. Pensando desde Deleuze y Hippert, me pregunto si la IA puede habitar esa ceruldad o ese vacío terminal del que habla Frida, como intermediación de la creatividad. Entonces, ¿estamos hablando de una creatividad diferente o de una actividad meramente humana? Esta última pregunta igual es como para, bueno, estamos en un seminario que lleva ese título también en nuestra clase, nuestro seminario disciplinario sobre la inteligencia artificial, y es un poco igual para dar entrada al evento que vamos a tener próximamente en Zacatecas sobre pensar igual sobre inteligencia artificial. Y esta última pregunta que hace Lara sobre si la inteligencia artificial puede habitar ese vacío para donde surge la creatividad, o si la inteligencia artificial puede ser creativa, igual surge a partir del reciente caso que seguramente vieron, se enteraron, de este filtro que abrió OpenAI para que pudieras hacer tus fotos como al estilo Ghibli, que es un estudio de cine, y pues mucha gente se sorprendió, no decir como atacar, de que era una falta de respeto hacia el autor, hacia el estudio, hacia el cine en general, porque pues es inteligencia artificial, ¿cómo puedes hacerle eso? Como si eso demeritara el acto del cineasta, en este caso es Hayao Miyazaki, como creador del estudio Ghibli. Entonces ahí ni siquiera era un diálogo, ¿no? Era eso no es creativo, eso es probar algo, ¿no? Es un probar el arte de otra persona. Y nos preguntábamos eso porque al hablar de inteligencia artificial no se cuestiona si es creativa, sino que se cuestiona, más bien se plantea que es un hurto, pero bueno, yo le comentaba a Lara que para mí uno de los primeros cineastas en tratar este arte de Ghibli pues es Makoto Shinkai, que es el director de Your Name y otras películas muy taquilleras, muy famosas, y en su caso pues nunca se plantea que sea un hurto, que sea una copia, ¿no? Sino que es creativo, pero cuando hablamos de inteligencia artificial no lo es. Entonces, de ahí surge nuestra pregunta como paso a este seminario que tendremos en Zacatecas. Entonces, quiero primero darle la palabra a las dos ponentes. Si necesitas apoyo igual para los grupos y para el público, si alguien quiere comentar algo, igual. Bueno, yo quisiera preguntar a Dulce, a Frida, Dulce, cuando hablas de potencia y el asunto de la imagen y el cine como imagen en movimiento, que implica el tiempo, ¿cómo lo vincularías, incluso lo mismo que decía Andrea, de la inteligencia artificial, como una potencia en movimiento? Si eso se puede ver así o no. Y en ese sentido, quizás mirar cómo la inteligencia artificial de alguna manera nos pone en escena. Y ella misma está en escena. Mira, cuando tú hablas de la creatividad y la creación, Marco me decía que si entendemos bien, la creatividad tiene límite.
pudiéramos pensar que la creatividad tiene límite, pero no necesariamente la creación. Una cosa es lo creativo y otra cosa es la creación, que quizás ahí podríamos ver el asunto que planteaba Andrea hace un momento. Si es así, pudiésemos pensar que la creatividad es el orden, como decíamos en algún momento, de la invención y la creación de la innovación. No es lo mismo inventar que innovar, digamos, mantener en novedad algo. Sí podríamos hacer ese símil, o en qué medida no. También antes de que contesten las ponentes, alguien más tiene una pregunta, vamos a estar igual aquí, me parece las de la mesa 2, entonces si alguien anotó alguna pregunta al respecto. Quizás pueda tener que ver con ambas preguntas, y ahorita me detonó una de las preguntas que hacía Tara acerca de la repetición, me llamó la atención la pregunta que hace, y a propósito yo quería preguntar y comentar en el caso de Eric, bueno, o sea, para todos, Eric, porque habló muy reiteradamente de la repetición, quisiera preguntar si más bien, bueno, poniese el ejemplo de la repetición como un poco a propósito del himno nacional y como este tipo de características, yo pensaba más como pues justo en el río de Ático, ¿no? Si tiene que ver con esta forma de hablar de la repetición como algo que nunca es de la misma manera, ¿no? Y en ese sentido me surgía la pregunta de si es que la repetición, al ser repetición, ya es diferente en sí misma, o qué es lo que hace que sea diferente, que haya una diferencia en esa repetición. Y por otra parte, si es lo mismo hablar de diferencia que de singularidad. Eric, tu texto me hizo recordar pues, que para la pedagogía la repetición suele ser muy, bueno, es de carácter negativo, ¿no? Porque hacer que los alumnos repitan, y creo que la mirada de Conis permite pensar la repetición como una intervención para la propia pedagogía, porque en esa repetición existe una singularidad que permite a la propia pedagogía poder explorar la discusión que ya planteaba la profesora Sandra respecto a si es lo mismo la repetición o en qué radica la repetición y la singularidad, ¿no? Gracias. Vamos a hacer un pequeño corte para que nuestros oyentes y contestar su pregunta, y después seguimos con otra ronda de preguntas que han hecho pensando, ¿verdad? Voy a tratar de hilar todas las preguntas para no tener una sola respuesta concreta. Primero, esta relación de la creatividad con el cine, creo que es muy interesante cómo lo plantea la pregunta, principalmente porque Deleuze dice que pues los grandes autores de cine sí se llegan a comparar no nada más con los escultores o con los pintores, sino también con los grandes pensadores, ¿no? Entonces, precisamente en mi propio ejercicio de la tesis, recuerdo que Deleuze decía que para leer la imagen es un ir y venir. Entonces, como parte de este proceso creativo de la escritura, sí fue un ir y venir, no nada más en la propia lectura de Deleuze, sino en el ejercicio que me propuso el profe Marco de ponerme a leer las imágenes de estas películas que me prestó durante la creación de mi tesis, que son películas que van desde los comienzos del cine hasta los 70, 60. Entonces, bueno, de manera personal, yo creo que eso sí ayudó bastante a mi creatividad y más que nada a este ejercicio de cómo veía las imágenes una vez antes y después de ver la película, e incluso ver la película varias veces. Y en lo que comentabas, Andrea, del caso de Ghibli, yo creo que todos amamos a Miyazaki, es una gran persona, un gran señor.